Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Muy buenas tardes, querida comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y gracias por acompañarnos una vez más al cierre de esta jornada. Hoy tenemos noticias que impactan directamente a inmigrantes, familias y comunidades en todo el país. Hablaremos de ciudadanía canadiense, seguridad pública, inmigración, la cumbre del G7 y por supuesto de todo lo que está ocurriendo en el Mundial 2026. ¡Comenzamos! Abrimos con una noticia que ha generado incertidumbre para muchas familias. El gobierno federal suspendió temporalmente algunos certificados de ciudadanía obtenidos por descendencia y ha solicitado la devolución de documentos emitidos recientemente, mientras revisa aspectos legales y administrativos del proceso, una situación que afecta a personas dentro y fuera de Canadá. Vamos con el informe. El gobierno de Canadá tomó una decisión que tomó por sorpresa a miles de personas en todo el mundo. Suspendió certificados de ciudadanía que ya habían sido entregados y pide a sus dueños que los devuelvan. ¿Qué significa esto? Que personas que ya tenían en sus manos un documento oficial que los reconocía como ciudadanos canadienses, ahora deben entregarlo de vuelta mientras el gobierno revisa si realmente tenían derecho a obtenerlo. Estos certificados fueron entregados bajo una ley aprobada en diciembre de 2025, que permitió por primera vez obtener la ciudadanía canadiense por descendencia, es decir, por tener un abuelo, bisabuelo u otro antepasado canadiense, aunque uno nunca haya vivido en Canadá. Desde entonces, más de 4.000 personas recibieron ese documento, casi la mitad son ciudadanos estadounidenses. El problema, según el Ministerio de Inmigración, es que varios solicitantes presentaron documentos que no eran oficiales o que no estaban bien respaldados para demostrar esa ascendencia canadiense. El gobierno aclaró que la suspensión no es definitiva. Quienes reciban la notificación podrán presentar nuevas pruebas y si todo está en regla, les devolverán el certificado. Sin embargo, abogados especializados en inmigración calificaron la medida de muy inusual. Señalan que el gobierno debió revisar con cuidado los documentos antes de aprobar las solicitudes y no después de haberlas aceptado. La situación se da en un momento en que la demanda por esta ciudadanía sigue creciendo. Actualmente hay 82.000 solicitudes en espera y los tiempos de procesamiento se dispararon de 5 meses a 15 meses en menos de un año. Nuestra pregunta del día: ¿creen que Canadá debería facilitar más el acceso a la ciudadanía para hijos y descendientes de canadienses nacidos en el extranjero? Los leemos en los comentarios. Y seguimos con un tema que toca de cerca a nuestra comunidad. Amnistía Internacional lanzó en Quebec una campaña para combatir la desinformación y los mitos relacionados con la inmigración. La organización busca promover un debate basado en datos y combatir estereotipos que afectan a las comunidades migrantes. Continuamos. Con las elecciones provinciales de Quebec a la vuelta de la esquina, Amnistía Internacional pone el dedo en la llaga. Los inmigrantes están siendo señalados como culpables de problemas que tienen raíces mucho más profundas. La organización defensora de los derechos humanos lanzó en Quebec una campaña llamada Cambia tu visión, cuyo símbolo son unos lentes amarillos. La idea es invitar a la ciudadanía a mirar el tema migratorio con datos reales, no con prejuicios. El tema surge luego de que en los últimos años, varios políticos de la provincia han responsabilizado a los inmigrantes de la crisis de vivienda, los problemas en el sistema de salud y las deficiencias en la educación. Amnistía Internacional advierte que ese discurso no solo es inexacto, sino peligroso, especialmente cuando se acercan las elecciones del 5 de octubre de 2026. La campaña funciona así. En las calles de Quebec hay carteles con códigos que llevan a una plataforma en Internet, donde los usuarios pueden encontrar datos concretos que desmienten los mitos más comunes sobre la inmigración. Por ejemplo, que los inmigrantes quitan empleos, cuando en realidad también los crean y cubren sectores donde no hay suficientes trabajadores locales, como la salud, la agricultura y la educación. La plataforma también usa inteligencia artificial. Si alguien escribe una afirmación falsa sobre los inmigrantes, el sistema la corrige de inmediato con estadísticas verificadas. Amnistía Internacional reconoce que la inmigración presenta desafíos reales, pero insiste en que convertirla en tema de campaña electoral sin rigor ni contexto solo divide a la sociedad y desperdicia el aporte que estas personas hacen a Quebec cada día. Entró en vigor una nueva ley federal que endurece las condiciones para obtener la libertad bajo fianza en determinados delitos
y aumenta algunas penas para reincidentes. El gobierno asegura que la medida busca responder a preocupaciones ciudadanas sobre seguridad pública. Más detalles. Canadá tiene una nueva ley en materia de seguridad pública. Entra en vigor el 15 de junio y cambia de manera importante las reglas sobre quién puede salir libre mientras espera su juicio y cómo se castigan ciertos delitos graves. El cambio más significativo tiene que ver con la libertad bajo fianza, que es el mecanismo que permite a una persona acusada de un delito salir de prisión mientras se resuelve su caso en los tribunales. Hasta ahora, quien acusaba a alguien tenía que demostrar por qué esa persona debía quedarse presa. Con la nueva ley, es al revés. Ahora es el acusado quien debe demostrar por qué merece quedar en libertad. Este cambio aplica de forma automática para delitos como robo de vehículos con violencia, invasión de viviendas, extorsión, trata de personas y para quienes acumulen un tercer delito violento. En materia de sentencias, los jueces ahora pueden imponer castigos más severos y acumulativos a quienes reincidan en delitos violentos, robo de autos o crimen organizado. También se restringe la posibilidad de cumplir condenas en casa o en la comunidad cuando se trata de delitos sexuales contra menores. Otro punto relevante, la ley permite que en casos donde un menor de edad represente una amenaza real para la seguridad pública, la policía pueda revelar su identidad, algo que antes no estaba permitido. El primer ministro, Mark Carney, destacó que la ley introduce más de 80 cambios al Código Penal. El ministro de Justicia, Sean Fraser, aclaró que el objetivo no es meter a más personas a la cárcel, sino prevenir que los delitos ocurran. Whether it is trafficking or whether it is assault or sexual. La policía de Toronto informó que varios tiroteos recientes estarían vinculados a una red de jóvenes reclutados a través de aplicaciones de mensajería cifrada. Las autoridades afirman que grupos criminales están utilizando nuevas tecnologías para captar menores y jóvenes vulnerables. Vamos con más información. La policía de Toronto reveló nuevos detalles sobre una investigación que podría explicar una serie de tiroteos ocurridos en los últimos meses en el área metropolitana de Toronto, incluyendo ataques contra sinagogas y el consulado de Estados Unidos. Según las autoridades, los responsables serían jóvenes reclutados a través de aplicaciones de mensajería cifrada como Telegram, Signal y WhatsApp, quienes recibían instrucciones para cometer ataques armados a cambio de dinero. La policía asegura que los autores tenían la obligación de grabar los tiroteos como prueba de que habían cumplido la misión antes de recibir el pago acordado. Los investigadores han relacionado este esquema con al menos 27 incidentes armados registrados en la región. Entre ellos se encuentran los disparos contra varias sinagogas del área de Toronto y el ataque ocurrido contra el consulado estadounidense, considerado previamente un incidente de seguridad nacional. El jefe de la policía de Toronto, Myron Demkiw, señaló que las autoridades intentan determinar quién está detrás de la red y si existe una organización criminal o incluso una entidad transnacional coordinando los ataques desde el extranjero. La investigación también analiza información de inteligencia que apunta a posibles vínculos con actores extremistas internacionales, aunque hasta el momento no se han presentado acusaciones relacionadas con terrorismo. El caso tomó un giro trágico la semana pasada cuando el agente de la policía de Toronto, Mark Pinizzotto, murió durante una operación vinculada a esta investigación. El oficial, de 43 años y miembro de la unidad de emergencias tácticas, fue abatido durante un intercambio de disparos mientras agentes ejecutaban órdenes de registro en una vivienda del noroeste de Toronto. Las autoridades sostienen que el objetivo ahora es identificar a quienes financian y dirigen estos ataques, además de evitar que más jóvenes sean reclutados para participar en actos violentos a cambio de dinero. La investigación continúa y la policía advierte que algunos sospechosos siguen prófugos y son considerados armados y peligrosos. Y ahora una noticia que ha llamado la atención en todo el país. Después de varios días recorriendo calles y campos, las autoridades lograron capturar al canguro que se había escapado en Quebec y que se convirtió en una inesperada celebridad en redes sociales. Una historia curiosa que alegró las redes sociales en Quebec esta semana. Un canguro que andaba suelto por los campos de Boucherville, al sur de Montreal, fue capturado este martes por equipos del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia. El animal, al que la gente en redes apodó Joey, fue sedado y trasladado en una ambulancia veterinaria al zoológico de Granby, donde vivirá de ahora en adelante. ¿Cómo llegó un canguro a suelto en Quebec?
Según las autoridades, el animal escapó de un establo en la ciudad donde estaba siendo mantenido de forma ilegal. En Quebec, para tener animales salvajes en cautiverio se requiere un permiso especial, y al parecer quien tenía el canguro no lo tenía. El caso encendió el debate sobre el tráfico y tenencia ilegal de animales exóticos en Canadá. Organizaciones de protección animal señalan que con una simple búsqueda en Internet se pueden encontrar decenas de anuncios de venta de este tipo de animales en Quebec. El Ministerio de Medio Ambiente aclaró que el canguro no representaba un peligro significativo para la población, aunque sí corría riesgos al estar en libertad en un entorno urbano. La historia tuvo final feliz para Joey, que ahora estará rodeado de otros animales y recibirá la atención que necesita. En la cumbre del G7, los líderes destacaron la necesidad de mantener una posición común frente a los conflictos internacionales y celebraron lo que consideran un cambio de tono de Donald Trump respecto al apoyo occidental a Ucrania. Los aliados de Estados Unidos en el grupo G7 de economías avanzadas celebraron el miércoles el cambio de Donald Trump sobre Ucrania, al término de una cumbre en Francia donde acordaron aumentar la presión contra Rusia. Los líderes estuvieron de acuerdo en aumentar el suministro de defensa aérea a Ucrania tras más de 4 años de guerra e incrementar la presión sobre la economía de guerra rusa, reforzando las sanciones incluso en los sectores del petróleo y el gas. A lo largo de la cumbre a la que asistió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Trump adoptó una postura más dura frente a Moscú. El presidente francés Emmanuel Macron celebró un cambio muy profundo en el enfoque de Estados Unidos y dijo que el mandatario estadounidense había entendido que al presidente ruso Vladimir Putin no le interesaba la paz. Je dis bravo parce que il n'a échappé à personne que ce G7 se tenait. Digo bravo porque a nadie se le escapa que esta cumbre del G7 se celebró en un contexto sumamente difícil, marcado por la fragmentación mundial, múltiples crisis y conflictos y que había mucho en juego en nuestras deliberaciones. Y que los últimos meses habían estado caracterizados más bien por la fragmentación, las divisiones o los desacuerdos. Éramos conscientes de eso esta cumbre del G7 y este es un factor clave de su éxito, razón por la cual puedo afirmar que fue un éxito objetivo. Fue un momento de unidad, de debate de alto nivel y de cooperación genuina entre los líderes aquí reunidos. Discussion de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants. Los líderes del G7 y de países invitados como Brasil buscaron además converger sobre los principales desafíos internacionales. En un almuerzo celebrado el miércoles, el sector digital ocupó un lugar central, con algunos miembros europeos del G7 presionando para lograr una mayor protección de los menores en un mundo que cambia rápidamente. Llamaron así a las empresas tecnológicas a desarrollar y aplicar tecnologías y sistemas que garanticen experiencias seguras, protegidas y adecuadas a cada edad. Macron apoyó la necesidad de regular mejor los modelos de inteligencia artificial para evitar que caigan en manos de regímenes autoritarios y advirtió sobre el riesgo de una falta de cooperación entre democracias. Además, el G7 se comprometió a reducir significativamente su dependencia de China como proveedor de minerales críticos y a lanzar para noviembre una red de puertos seguros para luchar contra el narcotráfico. Los países del G7 respaldaron a Canadá como un proveedor estratégico de energía en medio de las preocupaciones por la estabilidad del estrecho de Hormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo, una decisión que podría reforzar el papel de Canadá en la seguridad energética internacional. La cumbre del G7 en Francia dejó un mensaje claro para Canadá. El mundo necesita su energía y los líderes de las principales economías del planeta están dispuestos a respaldarlo. Para entender por qué esto importa, hay que recordar lo que ocurrió con el estrecho de Hormuz. Esa es una angosta vía marítima en el Golfo Pérsico, por donde pasa cerca del 20% del petróleo que consume el mundo. Cuando estalló el conflicto con Irán, los ataques a los barcos que cruzaban esa zona prácticamente cerraron el paso, dispararon los precios del petróleo y dejaron al descubierto lo vulnerable que es la economía mundial cuando depende de una sola ruta de abastecimiento. Ahí
ahí entra Canadá. Los líderes del G7 firmaron una declaración conjunta en la que reconocen el potencial del país para aportar una capacidad energética significativa a los mercados mundiales y reducir esa dependencia. El primer ministro, Mark Carney, aprovechó la cumbre para anunciar además nuevas alianzas en materia de minerales críticos, es decir, los materiales esenciales para fabricar tecnología, vehículos eléctricos y equipos de energía limpia. Esos acuerdos, firmados con países como Japón, Francia, Italia y Alemania, entre otros, podrían desbloquear más de $5.000 millones en inversiones para proyectos mineros canadienses. Carney señaló que Canadá ya avanza en varios proyectos de gas natural y oleoductos que aumentarán su capacidad de exportación hacia Europa y Asia. Y antes de despedirnos, repasaremos los resultados más destacados de la jornada mundialista, las sorpresas del torneo y los equipos que comienzan a perfilarse como candidatos al título. Kylian Mbappé sigue cerrando bocas tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, ya que esta vez está más cerca de romper el récord de máximo goleador en mundiales. En el debut de la selección de Francia en el Mundial 2026, Kylian marcó un doblete en la victoria de Francia 3-1 sobre Senegal. El delantero francés llegó a 14 goles en mundiales. Ante 80.559 espectadores en el New York Jersey Stadium, Mbappé fue la gran figura de una Francia que arrancó con autoridad su camino en el Grupo I y que sueña con disputar su tercera final consecutiva. El atacante del Real Madrid abrió el marcador al minuto 66 tras una gran asistencia de Michael Olise, definiendo con una gran clase. Ese tanto significó su gol número 13 en la historia de los mundiales, superando a Pelé e igualando a Jules Fontaine, pero Mbappé no se conformó. Ya en el tiempo agregado al 96 firmó su doblete con un testarazo que venció al portero senegalés, marcando el 3-1 definitivo para alcanzar las 14 anotaciones mundialistas, igualando al histórico Müller y colocándose a un solo gol de Ronaldo Nazario y a 2 de Klose. Con apenas 27 años, Mbappé no solo ya dejó atrás a varias leyendas, sino que apunta con fuerza a convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales. En una noche para agigantar su leyenda, Lionel Messi anotó el martes 3 tantos en el triunfo de Argentina 3-0 ante Argelia en su debut en el Mundial 2026, con los que igualó el récord goleador histórico del torneo. El capitán albiceleste llegó a 16 tantos, empatando la marca del alemán Miroslav Klose, el mismo día en que se convirtió en el primer futbolista en jugar en 6 mundiales. Messi se emocionó hasta las lágrimas al anotar en el minuto 17 su primer gol, con el que abría su último tango en una Copa del Mundo, al fin liberado de presiones y traumas tras el éxito de Qatar. Con la segunda de las dianas que le marcó a Lucas Zidane, hijo del legendario Zinedine Zidane, Messi superaba la cifra de 14 goles a la que llegó el francés Kylian Mbappé con su doblete el martes. El éxtasis en el Arrowhead Stadium, la cancha más ruidosa del mundo, llegó en el minuto 77 cuando Messi culminaba el hat-trick con otro quirúrgico remate en el balcón del área. A 10 minutos del final, la afición argentina le rindió una estruendosa ovación cuando fue retirado por Lionel Scaloni, reservándolo para las próximas batallas ante Austria y Jordania por el Grupo J. Los argentinos vibraron el martes con el debut soñado de Lionel Messi en el Mundial de Norteamérica. Las emociones son infinitas, ¿me entendés? Porque el gran capitán está tremendo. Todos creen que se termina y no se termina nunca Messi. Con 3 goles de diferencia no hay mucho que hablar, pero en la cancha se notó un poquito a veces que Argentina tiene algunos altibajos, pero tiene a un dios. Lo tiene a Messi, punto. 3 goles, no hay mucho más que decir. Desde Kansas City a Buenos Aires, la victoria disparó la ilusión de la hinchada albiceleste en revalidar la corona de Qatar 2022. Esperamos un buen mundial, que salgamos campeones obviamente, que los chicos puedan defender lo que es de nosotros. Tras salvar el debut, Argentina se enfrentará el lunes a Austria, que venció a Jordania en el otro partido del grupo. Y así llegamos al final de nuestra edición de hoy.
Gracias por acompañarnos esta tarde y por hacer de Canadá en Español parte de su día. Nos encanta seguir conectando con esta gran comunidad hispana que crece de costa a costa. Hoy enviamos un saludo muy especial para Jorge Luis Ramírez en Moncton, Nuevo Brunswick. Gracias por acompañarnos cada noche y por ser parte de esta familia informativa. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Soy Paula Pinzón. Que tengan una excelente noche, bendiciones para ustedes y sus familias y nos encontramos mañana con más información. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.